Muy buenas a todos, mi nombre es Héctor Flores, soy un estudiante de la carrera de microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este video tratará acerca de la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch fue una bacteria descubierta por el doctor Robert Koch el 24 de marzo de 1882. En la época en la que esta bacteria fue descubierta, provocaba la muerte de una de cada 7 personas que contraían la bacteria. El 24 de marzo de 1982 fue decretado como el Día Mundial en contra de la tuberculosis. Pasamos a la cadena epidemiológica con su primer eslabón, el agente causal. La enfermedad de la tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o Bacillus de Koch, el cual pertenece a una familia llamada Mycobacterium. La bacteria posee una forma de tubo o bacilo. Esta es gram positiva, la cual le permite ser ácido o alcohol resistente. ¿Qué quiere decir esto? Que en medios ácidos o alcoholes, la bacteria puede no sufrir ningún cambio. Esta posee un tamaño que oscila entre 0,2 a 0,7 por 10 elevado a menos 10 micrómetros. Esto quiere decir que únicamente puede ser vista por un microscopio. Esta bacteria por lo general ataca los pulmones en la fase de infección, pero al desarrollarse la enfermedad, esta ataca a los demás órganos del cuerpo. El reservorio principal vendría siendo el ser humano, aunque también puede encontrarse la bacteria en otros mamíferos como ser mapaches, vacas, cerdos, etc. Las puertas de salida son de persona a persona cuando una tose, habla o estornuda, así liberando la saliva al aire. El modo de transmisión es aerosoles. El principal es pues, los aerosoles, gotículas o gotitas de saliva que van por el aire y así al ser ingeridas por otra persona sana puede contraer la infección. Aunque no siempre la infección se da por gotículas, puede darse por comer carne sin la cocción necesaria de un animal infectado o la ingesta de leche no pasteurizada. Cocinen bien sus alimentos y leche pasteurizada. Las puertas de entrada generalmente son la boca o la nariz. ¿Por qué? Porque son las vías respiratorias, las que son las primeras en contacto con el virus. Aunque también puede ser por tocar superficies que estén impregnadas de la bacteria. La susceptibilidad del hospedero nos indica el cómo una persona va a desarrollarse mediante la enfermedad. ¿Esto a qué me refiero? Es contra su sistema inmunológico. Si una persona cuenta con un buen sistema inmune, la bacteria será eliminada. Si no, pasará a ser la enfermedad. Su ciclo de vida. Entrada de la gotícula al organismo. Al entrar en contacto con alguna gotícula en el ambiente, esta llega a los pulmones donde se enfrenta con la primera línea de defensa, que son los macrófagos alveolares. Estos atacan a la bacteria al sentir su presencia, llamando a demás macrófagos, que asisten a la pelea para formar dos eventos. Al aglomerarse los macrófagos con la bacteria y sin la bacteria, esto se le conoce como un granuloma. Un granuloma se refiere a un círculo pequeño de bacterias, de macrófagos con la bacteria en ellos, rodeados por otro círculo de macrófagos sin la bacteria. Pueden darse después de ese granuloma dos eventos. El evento 1, que es la infección. Esto depende del sistema inmune. Si una persona cuenta con un sistema inmune sano, la enfermedad, simplemente los macrófagos se adaptarán a la información genética de la bacteria y la asesinarán deteniendo así su vida o simplemente desactivándola. Así, cuando el granuloma ya se cura por completo, se forma una cicatriz calcificada. A esto se le llama una tuberculosis latente. Ahí podríamos decir que la enfermedad se detuvo. Aunque en el evento 2, que es la enfermedad ya desarrollada, se puede dar por un sistema inmune que sea deficiente por vejez, por malnutrición, por vida sedentaria, por VIH, etc. En esto, las bacterias se reactivan, reproducen y se esparcen por demás órganos del cuerpo, o ya sea por el sistema linfático o torrente sanguíneo, a lo cual le conocemos como tuberculosis miliar o tuberculosis diseminada. ¿Cómo sabemos que contrajimos la infección de la tuberculosis? Pues hay dos pruebas para ver si contrajimos la infección, las cuales son la prueba cutánea por tuberculina y la prueba de sangre de tuberculosis. La primera consta de una inyección de una aguja pequeña que tiene una pequeña cantidad de sustancia llamada tuberculina.
La segunda es mediante laboratorio. Los síntomas de la tuberculosis son entre tos intensa por un periodo prolongado de tiempo, tos con sangre, dolor en el pecho, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudoración nocturna. Así que al poseer más de uno de estos síntomas en el mismo periodo de tiempo, por favor, ir a un médico. El tratamiento general que le podemos dar a la tuberculosis son combinaciones de antibióticos. Para esto se realiza de forma ambulatoria. Se requiere el aislamiento respiratorio de la persona, esto que quiere decir mascarilla y distancia. Entre los primeros fármacos antituberculosos que tenemos son la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y la streptomicina. ¿Cómo se desarrolla el tratamiento? Pues los primeros 2 meses se da con la combinación de la isoniazida, rifampicina y la piramicida. Después de esos 2 meses pasamos a otro periodo de 4 meses únicamente con isoniazida y rifampicina por 6 a 9 meses, aunque este periodo de tiempo puede aumentar, depende del estado de la enfermedad. ¿Cómo podemos prevenirla? Es fácil. El uso de mascarillas en zonas de aglomeración, exámenes médicos mínimo una vez al año. Por favor, ir al médico. Lavado constante de manos, alimentación sana, ejercicio y el último, pero no menos importante, no fumar. El hecho de que la tuberculosis no se forme por fumar no quiere decir que sea bueno hacerlo, porque la tuberculosis con una persona que fuma puede desarrollarse de manera más fácil. Algo que hay que recalcar es no automedicarse. Al sentir un síntoma, tener un síntoma o sentir que uno va a tener un síntoma, por favor, no automedicarse. Si sentir un síntoma es algo de miedo, por favor, ir al médico para que él le pueda dar una receta de algún medicamento, no comprar antibióticos solo porque sí. Con esto me despido con las referencias bibliográficas de toda la información obtenida. Muchas gracias por ver el video. Saludos.